Pero vamos a darle también, evidentemente, el enfoque de la parte clínica, porque es importante igualmente no disociar esto. Una cosa va muy de la mano de la otra y por lo tanto quizás hayan términos o conceptos de ambos lados, ¿no? Cirugía mínimamente invasiva en realidad es una técnica, es una manera de hacer un procedimiento quirúrgico, ¿no? Que usando instrumentos especiales, ¿verdad? Todos ellos son alargados porque se crea un espacio en la cavidad abdominal, la cual se llena de un gas. Este gas es el CO2, ¿verdad? Entonces, creando este espacio a través de unas incisiones chiquitas, es que se introducen unos instrumentos especiales denominados trócares, que son unos elementos punzantes, retráctiles, ¿no? Estos son descartables, hay unos que no lo son metálicos de uso luego de una esterilización de muchas veces, en cambio estos son desechables. Entonces se pueden crear estas pequeñas incisiones y estos puertos a través de los cuales, introducidos estos objetos que son denominados trócares, uno puede introducir material de cirugía laparoscópica, que son instrumentos alargados, para operar a un paciente, hacer diversos procedimientos, ¿no? Entonces, este es un extremo, digamos, del manejo mínimamente invasivo, que en el caso del abdomen corresponde al manejo de cirugía laparoscópica. Y acá al lado extremo, al lado derecho, vemos el otro lado del manejo, ¿verdad? Que es la cirugía robótica. Es importante que también tengamos algunas nociones respecto a esto mismo también, ¿verdad? Hay un montón de ventajas, doctores, que han ido apareciendo luego de que apareció, incursionó esta manera de intervenir a los pacientes, y los beneficios evidentemente han ido aumentando a lo largo del tiempo, ¿no? De menor a mayor importancia tenemos ahí los beneficios, las ventajas respecto a la cirugía abierta. Y el primero y muy importante, de repente el más importante como resultado quirúrgico, es el menor dolor postoperatorio. Si un paciente se le habla de una operación, evidentemente un paciente, evidentemente aparte de la sorpresa y la incomodidad está el temor. El temor fundamentalmente al dolor, ¿no? Uno habla de cirugía y está pensando inmediatamente en el dolor y cuánto tiempo me demandará recuperarme, etcétera. Entonces, la gran ventaja, repito, la más importante como resultado quirúrgico es la que figura ahí, ¿no? Una va ligada a la otra bastante cerca, ¿no? Por ejemplo, un paciente que se opera y todo va bien, como es de esperarse, el paciente pronto sale de alta. Un paciente que sale pronto de alta, evidentemente disminuye dramáticamente su posibilidad de tener complicaciones propias de una estancia prolongada, contra lo cual evidentemente no hay más que confirmar esto por la evidencia y los resultados del manejo en toda parte del mundo, que un paciente que sale pronto de alta es un paciente que se aleja de las complicaciones propias de las infecciones intrahospitalarias, que son un capítulo importante que ustedes también debieran dominar y conocer bastante, ¿no? Por supuesto que un paciente que pronto regresa a casa, pronto regresa al trabajo. Y es otro aspecto importante de la ventaja de una persona. Tiene, por supuesto, sobre todo si es que labora una parte productiva y si no labora, en el caso de ustedes estudiantes, por supuesto que también tienen que trabajar en lo suyo y producir, ¿no? No creo que haya duda en qué consiste la producción de ustedes, ¿verdad? En el rendimiento académico, ciertamente, ¿no? Pero como todo se tabula y todo se cuantifica, ¿verdad? Es que importa mucho para la economía personal familiar de un departamento, de una provincia, de un país, de un continente, la producción, doctores, ¿no? No solo en el aspecto laboral privado, sino estatal igualmente, ¿no? Es difícil dejar de producir. Miren las cosas que están sucediendo lamentablemente en nuestro país, cuánto se está perdiendo, ¿no? Bueno, pero igualmente un paciente que pronto sale de alta, acá les puse, aleja sus posibilidades de complicaciones respiratorias, cosa que es hasta cierto punto muy peligroso porque una infección intrahospitalaria tipo neumonía intrahospitalaria puede matar a un paciente, aparte de otras infecciones que pueden haber en un hospital, ¿no? Eh, y fíjense que como se trata de incisiones chiquitas, pequeñitas, ¿no? A pesar de que uno intervenga en un proceso supurativo infeccioso intraperitoneal, intraabdominal, la posibilidad de que se infecten estas heridas pequeñitas, denominadas puertos, como le digo, es
muy baja, ¿no? Es baja, doctores. Y eso evidentemente es otra tremenda ventaja respecto a la cirugía abierta. Cuando uno interviene en un paciente con cirugía abierta y hay un proceso supurativo infeccioso intraabdominal, la regla frecuente, ¿no? O alta en todo caso de porcentaje de infección de sitio operatorio es alta, doctores, mediana alta, ¿no? Otra cosa ligada fuertemente a esto, y ustedes ya lo han visto probablemente en su clase de pared, es que un paciente que no infecta heridas, ¿no? Quirúrgicas, es un paciente que poca eventración va a tener, doctores, ¿ya? Entonces, de repente el talón de Aquiles de los procedimientos laparoscópicos, ¿no? Es el ombligo. ¿Por qué razón el ombligo? Porque ahí empieza la cirugía, doctores, con un trauma a nivel del ombligo. Entonces, si el ombligo, y concretamente en el anillo umbilical, no se cuida, un paciente probablemente va a ir en el curso del tiempo a hacer una eventración. Y una eventración es peligrosa, doctores, porque al comportarse exactamente igual que una hernia se puede complicar exactamente igual que una hernia. Es decir, se puede estrangular o se puede encarcerar. Son emergencias quirúrgicas, doctores. No pueden necrosar severamente una víscera hueca y el paciente cambia dramáticamente su escenario de manejo y su pronóstico, doctores, ¿no? Y hay, como les pongo ahí entre paréntesis, maneras de cuidar el ombligo, concretamente cuidar el anillo umbilical. Y es que uno puede hacer la incisión en la piel y luego ir por un costado de este anillo umbilical y luego cuida de esa manera y aleja al paciente de probables eventraciones, ¿no? No sé si ustedes han escuchado el término oblitos. A ver qué dice la doctora Anef. Anef, doctora Anef. Anef. No está Anef. Doctora de Almeida. Empiezan los problemas. La otra alumna que está conmigo, Gulnara, doctor. doctora, ¿qué dice usted? ¿Qué es un oblito? Sin googlear. Si no me responde, probablemente no sabe qué es un oblito. No, Y doctor, para no todos, sé. un oblito es un cuerpo extraño que se ha quedado en un procedimiento quirúrgico, doctores. Un oblito frecuente es, por ejemplo, una gasa que se queda en la cavidad abdominal. Y es algo terrible porque un paciente probablemente, no, bueno, probablemente, de hecho va a tener que reoperarse en algún momento. Si no pronto o después, porque a veces puede quedarse ahí este oblito y comportarse en el tiempo como un síndrome tumoral. El paciente se puede obstruir, etcétera. Puede haber un montón de problemas, ¿no? Y hay pacientes que se operan de sus oblitos después de años, fíjense ustedes, otros muy agudamente, ¿no? Entonces, al ser incisiones chiquititas, que al usarse muy poco contenido de repente de material tipo gas en las cirugías laparoscópicas, aunque ciertamente algunas veces lo hacemos, la posibilidad de tener estos problemas respecto a la cirugía abierta es muy baja acá, ¿ya? Los norteamericanos que estudian de todo, doctores, anualmente, ellos publican, ¿no? Una tasa aproximada anual de oblitos alrededor de 1.200, que es un montón, pero ellos lo hacen. ¿Cómo será en países como el nuestro? Gran incógnita, doctores, porque más bien hay escasísima, si nada, de repente nada de información al respecto, ¿no? Por razones obvias, ustedes entenderán, ¿no? El octavo punto es otra cosa muy importante. Es probable que ustedes no escuchen en la información de la literatura probablemente o muy poco respecto al octavo punto, ¿no? Y es que un paciente que se opera o se va a operar está pensando inmediatamente en eso, ¿no? Si no él, su pareja o ambos. Entonces, pregunta él o pregunta la pareja o los dos en coro, doctor, ¿y cuándo, Dios mío? Acuérdense que muchos pacientes, y ustedes como médicos tienen que tener una apertura de pensamiento, doctores, y de enfoque, porque tienen que ver pacientes, y los pacientes no solamente son su problema quirúrgico de alguna víscera o vísceras, sino que son otras esferas, ¿no? Y una de esas es justamente esta, ¿no? Y el paciente va a preguntarle, doctor, ¿cuándo voy a volver a hacer esto? Entonces, con cirugía abierta, doctores, optimistamente, si una herida no se ha infectado, fíjense, estamos hablando de varios meses, ¿ah? Si la herida se infecta, olvídense, pues, ¿no?
En cambio, con esta cirugía, doctores, si todo marcha bien y un paciente ha tenido una cirugía buena y de repente el paciente no ha tenido más que una buena evolución, probablemente estamos hablando de un reinicio más o menos a los 15 días, por ahí, dependiendo también del umbral de dolor del paciente, no todos son iguales. Ahora, evidentemente, pues un paciente de este tipo, bueno, no creo que sea una novedad para ustedes, muchos pacientes tienen un umbral muy bajito, atención con esto, no toleran mucho tiempo sin su dosis de relaciones sexuales, pronto van a requerir, porque hay pacientes así, doctores. Entonces hay que decirle, bueno, usted evidentemente puede iniciar alrededor de los 15 días, pero ojo con esto, es preferible que ustedes hagan de pasivos y espero que me entiendan bien esto. Bueno, el último punto es la parte estética. En realidad es lo menos importante como un resultado quirúrgico. No nos quita el sueño esto. De repente para el enfoque de un paciente es lo más importante, ¿no? Es razonable y es entendible porque hace varios años que el mundo entero le rinde culto a la estética, doctores, no solo femenina, ¿no? Siempre ha habido evidentemente la primacía de la estética femenina, pero también ya son una cantidad buena de años que también la estética masculina pesa mucho en el enfoque que el paciente le da a su operación, ¿no? Bueno, hay una infinidad de indicaciones, doctores. Una cosita que me estaba olvidando decirles, por favor, las preguntas les agradecería que las dejen para el final para no perder la hilación de las ideas, por favor. Al final podemos resolver o alguna pregunta o preguntas de diversos tipos que probablemente ustedes tengan, ¿ya? Antes de los videos, porque hay un par de videos interesantes relacionados al tema también. Entonces, ustedes ven ahí que prácticamente cualquier parte del tracto gastrointestinal, doctores, desde el esófago hasta el recto, se puede intervenir laparoscópicamente. Esta lista es un resumen apretado de todo lo que se puede hacer en realidad, ¿no? Y evidentemente en todo el mundo, y nuestro país no es una excepción, abunda la patología biliar litiásica, doctores. Hay una abundancia enorme, el Perú, Dios mío, tiene una población enormemente afectada. Cada vez hay más problemas en gente joven, doctores. Entonces están las litiasis vesiculares, las complicaciones como es una colecitis aguda o subaguda, la coledocolitiasis, operaciones diversas de las vías biliares, ¿verdad? La apendicitis aguda es otra patología también frecuente, la hernia inguinal, las operaciones del esófago, que tienen ustedes consignadas acá, secciones del vago en aquellos pacientes con enfermedad ulceropéptica que son refractarios al manejo médico, patología de intestino delgado, sea benigno o maligno igualmente. Otra patología muy frecuentemente patente en nuestro país es los pacientes que tienen un sigma muy grande, ¿no? Y ancho y grande. Estos pacientes, sobre todo en las regiones altoandinas o las regiones andinas, particularmente los que viven más, o sea, encima de los 3.000 metros sobre el nivel del mar, mucho poblador así tiene un sigmoides grande y ancho, entonces se puede volvular, ¿verdad? Y si no lo tiene, lo tiene la descendencia, doctores. En Lima hay mucho habitante que tiene el ancestro, ¿no? Y esto se hereda, doctores. O sea, un paciente puede heredar un colon grande, particularmente sigmoides, y este volvularse, ¿no? Entonces, esta sigmoidectomía, tanto que es, bueno, estamos hablando del paciente que se volvula y luego se devolvula con manejo médico, tendría que ir a una cirugía electiva, ¿verdad? Y este paciente tiene una opción en la cirugía laparoscópica. Hay otras patologías también benignas que, de esa zona que pueden requerir sigmoidectomía, ¿no? El prolapso rectal, que no es muy frecuente, ¿no? Pero de cuando en cuando se ve, también se puede manejar muy bien por cirugía laparoscópica. La patología del páncreas benigno maligna, esto último en realidad no se hacía mucho, digamos, pero ahora se hace bastante en el Perú también, doctores. Hay manejo laparoscópico de patología maligna del páncreas. Miren, doctores, la esplenectomía no solo en los casos de trauma, hay que seleccionar para esto evidentemente qué pacientes podrían calificar para una esplenectomía en trauma, ¿no? En un momento les digo cuándo no se debe operar a un paciente con cirugía laparoscópica o mínimamente invasiva. Ustedes tienen ahí una lista de algunas indicaciones de manejo quirúrgico que cuando ya sobrepasa el manejo médico y resulta que son pacientes refractarios pueden requerir manejo laparoscópico, ¿no? Por ejemplo, a la cabeza de todo esto está la púrpura trombocitopénica idiopática, ¿no? Que es una patología muy requerida para un manejo quirúrgico cuando ya resulta que es refractario a manejo médico, ¿no?
También se puede hacer un estadiaje de cáncer, ¿no? Aunque las imágenes tienen de repente el grueso de la población, digamos, que puede estadiarse. La cirugía laparoscópica también puede contribuir a eso bastante. El cáncer de colon, que es una patología que ha crecido muchísimo en el Perú en los últimos años, doctores, también se puede hacer por esta vía. Muy buenos resultados. Todos esos pacientes que han tenido cuadros obstructivos intestinales, ¿no? Y luego han revertido, ¿no? Porque a veces pasa así, un paciente que tiene algunas adherencias, particularmente en el intestino delgado, puede permitirse que haga una obstrucción en algún momento. Y algunos pacientes responden a manejo médico. Entonces, en estos pacientes ya hay que ir planeando una intervención para romper estas adherencias o seccionarlas y librar a un paciente de un cuadro obstructivo intestinal, ¿no? La obesidad mórbida también merece un manejo, una clase específica que probablemente ustedes harán en algún momento. Hay muy buenos resultados con manejo laparoscópico, hay muchas opciones quirúrgicas ahí. Y aunque la hiperhidrosis palmar, que está en el punto 19, es de manejo toracoscópico, muchos cirujanos también lo hacen, o sea, tratan pacientes con este problema. Son cirujanos generales, pero dominan la técnica, ¿verdad? Y tienen también su casuística interesante, ¿no? Para aquellos pacientes que les suda excesivamente las manos, ¿no? El punto 20, por ejemplo, también es una parte interesante de la cirugía mínimamente invasiva y laparoscópica concretamente, porque antes todos los pacientes que requerían reintervenciones habían sido operados por cirugía laparoscópica y requerían intervenciones, la gran mayoría de cirugía abierta. Ya no resulta tanto así porque muchos pacientes se reintervienen laparoscópicamente. Lo ideal es que estos pacientes, evidentemente, al segundo día, es preferible que si se piensa reintervenir, sea en ese lapso para evitar que haya mucha adherencia y nos limite la intervención, ¿verdad? Bueno, en la patología de hígado, tanto patología benigna como maligna, se puede intervenir y en los quistes, respecto a los quistes, por ejemplo, también hay quistes congénitos o simples, ¿verdad? Que mucho poblador lo tiene, o los quistes que en nuestro país, evidentemente, somos una zona endémica para hidatidosis, ¿no? También dependiendo de la ubicación, ciertamente se pueden manejar también laparoscópicamente. El punto 22 es un arma que tiene el cirujano, dice laparoscopía diagnóstica, no sé si alcanzarán a ver en la diapositiva. Y es interesante este procedimiento porque introducida la cámara en un abdomen distendido con CO2, uno perfectamente puede ubicar un problema y de repente alejar a un paciente de una incisión de la parotomía innecesaria, ¿no? A veces pasa que, sobre todo en pacientes de emergencia, ¿no? Sobre todo, y este grueso, pacientes que tienen duda diagnóstica y la cosa no está clara, uno introduce la cámara, se fija qué sucede en la cámara, perdón, en la cavidad abdominal, y si el paciente se puede operar por la misma vía laparoscópica, se crean otros puertos y se soluciona el problema. De modo tal que es interesante esta laparoscopía diagnóstica igualmente en el escenario del manejo de algunos tipos de trauma abdominal, en los casos de duda diagnóstica, evidentemente, ¿no? Bien, evidentemente si hay indicaciones, hay por supuesto contraindicaciones, y una cosa que ustedes no deben olvidar, doctores, por favor, es que un paciente inestable, espero que ustedes tengan claro qué es esto. Este término está muy manoseado, muy usado, pero tiene evidentemente una traducción en criterios de inestabilidad que ustedes deben dominarlos al término de su curso, ¿no? Un paciente inestable no es candidato para cirugía laparoscópica, ojo con esto, doctores. Igualmente el shock hipovolémico, tampoco, ¿no? El shock séptico igualmente, ¿no? Estos pacientes que tienen un trastorno severo de coagulación, un riesgo cardiovascular alto, un riesgo neumológico alto, ¿no? Es preferible que estos pacientes vayan más bien a cirugía abierta. Se estabilizan, o sea, se ponen de la mejor forma posible. Si están en un escenario de emergencia, en algún tiempo corto deben lograrse la mejor estabilidad posible, ¿verdad? Hasta donde se permita también, porque habrán situaciones en las cuales esto es muy difícil, ¿no? Luego de eso, el paciente tendría que ir a cirugía abierta. Algunos pacientes pueden de repente calificar para cirugía laparoscópica, pero son los pocos, ¿no? De repente un paciente muy joven, bien nutrido, la verdad que tiene una buena respuesta, ¿no? Y si va a ser un procedimiento corto, de tiempo quirúrgico corto, quizá pudiera calificarse, ¿no? Pudiera calificar. Pero un paciente ancianito, la verdad, difícil, ¿no? Un paciente que está usando vasopresores en el escenario de un shock, difícil. Es mejor cirugía abierta una vez que se haya logrado algún grado de estabilidad. Ahora, atención con esto. Eran contraindicaciones absolutas el embarazo y el parasado quirúrgico, ¿no? De un paciente, pero ya no lo son. Son contraindicaciones relativas. De hecho, una paciente gestante, ¿no? Con una necesidad quirúrgica, el embarazo no contraindica su operación. Cuidado con esto, doctores. Y laparoscópicamente se puede hacer también, ¿no?
Tampoco el cáncer es una contraindicación, doctores, depende del estadio, como les anoto ahí, ¿no? Bueno, vamos de lleno ahora con lo que es la patología biliar, ¿no? Les dije que eso abunda en el Perú, bastante población afectada de esto. ¿Quién no tiene un familiar que tiene eso, no? De repente, si hacemos un estudio ahorita en el grupo de ustedes, varios tendrán este problema y no lo saben. Cuidado, ¿no? Entonces, antes fíjense, todos los pacientes con litiasis vesicular, doctores, ¿están escuchando bien? Escucha Doctores, bien, ¿están doctor. escuchando? Doctores, ¿están escuchando bien? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. La doctora Nef llegó o no llegó. Doctor, no sé si me escuchan. ¿Ustedes, Anef? Sí, antes estaba hablando, pero creo que el micrófono no funcionaba. Escribí un mensaje, pero no lo han leído tampoco. Ya, doctor. Atención, doctora, que caramba, no me ha contestado usted una pregunta que he hecho, qué pena, lo siento mucho. Estaba respondiendo, pero como digo, el micrófono estaba activado, pero no me Ya. escuchaban. Bueno. Entonces, miren, les decía, hace algunos años, que ya no son pocos, ¿no? Todos los pacientes con cálculos en la vesícula, todos tenían indicación quirúrgica. Pero este enfoque cambió porque si esa indicación continuaba, pues los hospitales, doctores, iban a colapsar, como han visto ustedes ahora que han colapsado, porque hay millones de pacientes que tienen estos problemas y no lo saben probablemente. Entonces, solo hago en patología vesicular litiásica, fíjense lo que estoy diciendo. Por lo tanto, ya hace algunos años la indicación quirúrgica es para el paciente sintomático, ¿no? ¿Qué cosa es un paciente sintomático desde el punto de vista biliar, ¿no? Vesicular, el paciente que tiene dispepsia y o cólico, vesicular, se entiende, ¿no? Espero que tengan claro qué es una dispepsia, por favor. Ustedes deben dominar bien qué es ese término. Espero que sea así, ¿no? Pero fíjense que si eso es para el paciente sintomático y no hay vuelta que darle, porque el paciente que tiene este problema es imposible que se revierta, doctores, su condición con cualquier cosa que se le pueda ofrecer, doctores, para, entre comillas, disolver los cálculos o botarlos, eliminarlos. No hay eso. Mejor dicho, hay una oferta que no es seria, no hay una documentación científica fuerte, ¿no? Que avale eso, ni siquiera mediana, porque todos estos pacientes tarde o temprano, si no se operan, se van a complicar, doctores. Y hay complicaciones muy serias de este problema. El otro aspecto es que también existen pacientes asintomáticos, doctores, ¿no? Es decir, no tienen molestias, pueden comer de todo y no tienen molestias, pero resulta que son quirúrgicos, es decir, la evidencia ha demostrado que estos pacientes sí o sí tienen que operarse. Y ahí está la lista, doctores, por favor. El primero, por supuesto, la encabeza el diabético. El diabético es una bomba de tiempo si tiene piedras en la vesícula, doctores. Se va a complicar tarde o temprano. No sé si todos ustedes o alguno de ustedes ha visto un diabético descompensado. ¿Alguna vez han visto eso, doctores? Doctores, ¿han visto eso? En persona no, doctor. En video. En video, les Eh, han contado. sí, algo, doctor. Qué feo, doctores, qué desagradable es ver que un paciente que está en esa condición y ha podido prevenirse eso, el hecho es que lo tiene, ¿no? El paciente puede morirse por esa descompensación, por un problema, por ejemplo, infeccioso vesicular o biliar, lo mata, pues. Una infección sencilla puede matar a un diabético. ¿Qué más será un problema de esto? Por lo tanto, es preferible que el diabético se opere en forma electiva y no esperar a una emergencia, porque estos pacientes, si están en una emergencia quirúrgica, aumenta su riesgo de perder la vida, doctores. El segundo, ustedes están allí, doctores, disculpen que les tenga que dar algunas cuantas malas noticias, ¿no? Pero si ustedes tienen sus cargos, doctores, es preferible que ustedes salgan pronto de ese problema, porque la expectativa de ustedes, al ser larga, en algún momento se va a complicar, doctores. Entonces es preferible que salgan de ese problema. El otro es el paciente que tiene un cálculo grande, doctores. Miren ustedes, este de acá es una tremenda piedra que mide más de 4 centímetros.
Entonces, estos pacientes, doctores, también se van a complicar pronto, ¿no? Rápido se van a complicar. Muchas personas tienen este problema, creen que pueden tener cualquier otro tipo de alteración, ¿no? Muchos de ellos se confunden con una gastritis lastimosamente y están ahí tiempo, doctores, hasta que pum, viene la complicación. El otro problema es que estos pacientes también pueden incrementar su riesgo de tener una neoplasia maligna de la vesícula, doctores, y no existe, doctores, patología en el tracto gastrointestinal más mortal, digamos, más seria, ¿verdad? Que el cáncer de vesícula. Le gana al resto de todos los cánceres, doctores. Es serísimo un cáncer de vesícula. Y en ese mismo camino está aquel paciente que, por ejemplo, tiene cálculo en la vesícula o cálculos más pólipos vesiculares. Y también el paciente que tiene pólipos, nada más, en la vesícula, fíjense. Aquel paciente que tiene pólipos en la vesícula, este es un corte transversal de una vesícula, este es el hígado y esta es la vesícula. El ecografista se da cuenta porque estas imágenes están adheridas a la mucosa de la vesícula y no cambia no se modifica en su posición con los cambios de posición del paciente, están ahí. Otra cosa que no producen sombra acústica posterior, como sí lo hace este calculito que está acá y que sí deja una sombra acústica posterior. Están viendo esto. Estos pacientes también son quirúrgicos, fíjense. Aunque los pólipos, en teoría, tienen un punto de corte para decir que son quirúrgicos, hace algunos años era 6 milímetros, ahora son 4 milímetros. Doctores, si uno le dice esto al paciente, señor, hay que controlarlo cada 6 meses, usted venga, el paciente viene una vez, viene dos, y de ahí se desaparece el paciente por 1000 razones. Entonces, es un poco complicado trabajar con pacientes dependiendo de dónde estamos, ¿no? Si esto se lo decimos de repente a un habitante de otra parte del mundo, ¿verdad? El paciente probable, y además hay la exigencia, ¿no? De su centro laboral o qué sé yo, el paciente va a acudir a sus controles, ¿no? Pero le decimos esto acá a un paciente, el paciente, doctores, si tiene que trabajar, si tiene que viajar, etcétera, etcétera, se diluye, doctores, la oportunidad de curarlo y luego ya regresará con un cáncer de vesícula. Por eso, cuando encontramos esto los cirujanos, doctores, ya estamos pensando en ponerle fecha de retiro de la vesícula a un paciente por lo que estamos escuchando, ¿no? Ahora, hay otro término que es la vesícula en porcelana. Esta es una vesícula calcificada, aunque esto es cirugía abierta, fíjense, esta es una cirugía abierta, esta es una vesícula en porcelana. Esta es la vesícula, este es el fondo de la vesícula y es totalmente duro, rígido, ¿verdad? No se puede sujetar a veces bien con las pinzas porque se resbala. Es duro esto, como si fuera una tacita de té, ¿no? Por eso el nombre de porcelana, ¿no? Se han depositado sales de calcio y esta prácticamente es una lesión premaligna, doctores, cuidado. Muchas personas tienen su vesícula en porcelana, tampoco lo saben, ¿no? No tiene dolor el paciente, pero tiene indicación quirúrgica, fíjense. Otro es el paciente que ha tenido pancreatitis, se le descubre que tiene piedras en la vesícula y luego este paciente, si se va a su casa, ¿verdad? Porque de repente ha hecho una pancreatitis leve, que es la más frecuente, y piensa que no tiene que operarse, está en riesgo porque le va a regresar el problema en la pancreatitis. Entonces, antes de que salga de alta, este paciente que ha hecho una pancreatitis leve, si tiene piedras en la vesícula, es preferible que salga curado con su colecistectomía. Otra vez están ustedes acá, doctores. ¿Qué cosa dice acá? A ver, todos en coro si leen esto. A ver, doctores, lean esto en coro. ¿Dónde van a estar Trabajo en ustedes? zonas alejadas. Ya, ¿qué cosa estoy diciendo con esto? ¿Qué les toca a ustedes hacer acá? ¿Cuándo les tocará esto? El serum después Nazaron. de Ahorita. graduarnos, doctor. Y ahorita, pues, ¿qué cosa falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta, En doctor? 2 años. Eso es nada. Ahorita ya están en su serum, doctores. Entonces, no lleven sus piedritas, doctores. Salgan de ese problema. Si algo les pasa, ¿dónde los van a ver? Bendito Dios. Se van a arrepentir, doctores. Ya, acá están también, por supuesto, todos los pacientes que van a ser migrantes, ¿verdad? Mucho peruano está saliendo del Perú, lástima, ¿no? Entonces, preferible 1000 veces que salgan, es un alivio tremendo, porque, doctores, migrar sin seguros es, uy, terrible, doctores, la medicina fuera del Perú es carísima. Hay lugares, doctores, en que no perdonan nada. ¿Cómo pagarían un procedimiento así? ¿Se dan cuenta? Bueno. Ahora, no es raro que algunas ecografías, doctores, indiquen esto en sus informes, ¿no? Están leyendo acá, vesícula con paredes gruesas y barro biliar, ¿no? Una vesícula no debe tener paredes gruesas.
Si tiene paredes gruesas, significa que está enferma crónicamente. Y ahora, barro biliar, ojo con esto. Muchos pacientes dicen, doctor, yo no tengo piedras, yo tengo barro. Eso, lo lamento, señor, señorita, señora, eso es microlitiasis. Si usted tiene eso con paredes gruesas, usted, aunque coma todo lo que me dice que come, chancho, huevo, mantequilla, palta, leche, queso, pachamanca, etcétera, unas empanzadas terribles y no le pasa nada, usted tiene indicación quirúrgica, lo lamento. Uno cumple con indicar un tratamiento a un paciente y será, por supuesto, responsabilidad del paciente tomar su decisión, ¿no? Uno no obliga, pero cumple con informar y decir y anotar una historia clínica, por supuesto, ¿no? Ahora, igual acá, barro biliar, que como repito es microlitiasis, más antecedente de pancreatitis, igualito, este paciente tiene indicación quirúrgica, doctores. Tiene indicación quirúrgica, ¿ya? Ahora, igual, paciente con paredes gruesas, ¿ya? Vesícula con paredes gruesas y ha tenido antecedente de pancreatitis, si esto nada más hizo un informe ecográfico, cuidado, porque muchas veces tienen las paredes gruesas, pero también pueden tener microlitesis no detectada, o a veces cálculos ya formados, más o menos gruesitos o grandecitos que a veces no se notan en una ecografía o no se detectan, ¿verdad? Porque es un problema igualmente, si hablamos de ecografías, doctores, en países como el nuestro, y probablemente como otros países también, ¿verdad? A veces, doctores, algunos informes ecográficos no mandan al desvío. Entonces, mucho cuidado con los informes que vamos a leer, ¿no? A veces no todos gozan de una misma garantía, ¿no? O seriedad, digamos, ¿no? Un momentito. Bien, seguimos con el sintomático. Un paciente sintomático, perdón, claro, ahora con el sintomático, ¿no? Un paciente puede hacer un cuadro agudo vesicular, ¿no? Es decir, estos pacientes ya son una emergencia quirúrgica, ¿verdad? Pero acuérdense que también hay una forma litiásica de colecistitis aguda. Los pacientes gran quemados, los pacientes chocados, los pacientes de unidad de terapia intensiva, los pacientes que reciben nutrición parenteral total. Estos pacientes son pacientes de cuidado porque no sabe uno en qué momento puede ser un cuadro agudo alitiásico, que es grave. Rápido se perfora la vesícula y es un problema, ¿no? Entonces, los pacientes con cuadro subagudo también son un problema, pero ¿cuál es la diferencia con el agudo? El paciente con cuadro agudo neto tiene hasta 3 días de evolución de la enfermedad. Tiene todo lo que es un cuadro agudo vesicular. Ustedes recordarán los 3 grandes componentes de una colecistitis aguda, ¿no? Dolor en el hipocondrio, de hecho, masa palpable y fiebre. Eso es lo clásico, ¿verdad? Ahora, si un paciente tiene hasta 3 días, todavía el cirujano puede hacer un procedimiento seguro, porque el edema de la pared permite una incisión segura. Pero si pasamos al tercer día, doctores, ya entramos en otro escenario. Ya el proceso inflamatorio no solo se confina a la vesícula, sino se extiende al hilo hepático e infiltra el hilo hepático de edema. Y la vesícula se recuesta, doctores, se reclina, ¿verdad?, sobre la vía biliar principal y es más difícil operarlo. Estos de acá son cuadros subagudos, doctores, en diferente proceso de evolución. Este es el hígado y esta es una vesícula totalmente inflamada, probablemente hasta con pus en la pared. Hay restos de fibrina acá que ya habla de un proceso hasta peritoneal, pero en este caso ya hay una gangrena manifiesta, doctores, del apéndice, de la vesícula. Entonces, miren ustedes cómo las bandas de fibrina prácticamente hacen que esto esté recostada sobre la vía biliar. Acá se incrementa la vascularidad. Son pacientes cuya cirugía puede sangrar más y es más difícil manejar esto. Por eso, extremo cuidado en el diagnóstico y el enfoque de estos pacientes. Hace poco, con las alumnas que tengo a mi cargo, vimos algo parecido a esto. No sé si se acordarán. A Nef y la colega que tiene, disculpe el nombre de la doctora de la colega Nef. Hágame recordar, por favor. Gulnara. ¿Cómo? Gulnara. Ya, doctora. ¿Se acuerda lo que vimos, doctora, en sala? Sí, Sí, doctor. doctor. Claro, claro, buena experiencia, buena anécdota, ¿no? Para que lo cuenten siempre, ¿no? Bueno, entonces, por supuesto, el paciente con cuadros agudos, perdón, cuadros crónicos, ¿no? Hay gente que vive años con este problema y no se decide operarse por 1000 razones, ¿no? Dentro de esto hay un gran temor, porque uno no va pues a una cirugía como ir a una fiesta, Dios mío, no, es lógico que cause miedo, ¿no? Pero las complicaciones, doctores, caramba, pueden resultar mortales, por lo tanto,
un paciente teniendo indicación quirúrgica no debiera posponer mucho su fecha, ¿verdad? La colesterolosis es otra patología frecuente, también se llama vesícula linfosa. Esta es una vesícula que tiene colesterolosis abierta, se nota estas paredes, ¿no?, de la mucosa con estos puntitos amarillos que son cristales de colesterol, ¿no?, que recuerdan la superficie de una fresa verde, ¿no? No sé si todos habrán visto eso, pero ese es lo que más semeja, ¿no? Este paciente, por supuesto, ya está formando también piedra, ¿no? Estas vesículas son peligrosas porque hacen muchas veces pancreatitis, doctores. Con el nombre sifonopatía se califican a todos problemas de del conducto cístico de la vesícula, que puede tener diferentes longitudes y acodamientos y que puede también producir dolor, aún con ausencia de piedras, doctores. Pero son cuadros quirúrgicos, ojo con eso, ¿no? También, por supuesto, aquellos pacientes que no solo tienen piedras en la vesícula, sino en la vía biliar, que es otro tipo de manejo. Acá hay varias opciones, ¿no es cierto? Hay varias opciones. Si bien es cierto que lo ideal es que estos pacientes salgan primero de esto, espero que estén viendo el cursor, a través de una CEPRE, y luego de este procedimiento, ya librados de ese problema, el paciente tendría que ir a colecistectomía antes de su alta. Ese es el orden ideal de manejo, ¿ya? Pero atención con esto, a veces esto no se logra por diversas razones y resulta que un paciente también sigue siendo quirúrgico. Entonces, las opciones para esto, ¿no?, están aquí. Hay que explorar las vías biliares. Se puede hacer con cirugía abierta, pero también con cirugía laparoscópica. Y abierto una vía biliar se pueden echar mano a muchas de estas cosas que están acá consignadas. Por ejemplo, este es un paciente que en medio de una cirugía laparoscópica, de una colecistectomía laparoscópica de la vesícula, el cirujano pone este tubito en el conducto cístico, se inyecta contraste y se pintan las vías biliares. Esto está en la mesa de operaciones, el paciente no tiene que salir a un ambiente de radiología, no, ahí en sala de operaciones nomás, ¿no? Entonces, este es, un ratito, esta es una pinza laparoscópica que está sujetando todavía la vesícula. Se ha hecho una ventanita en el conducto cístico, por ahí se coloca ese tubito y por ahí se inyecta contraste. Entonces, inyectado el contraste se pinta hacia arriba, fíjense, el hepático común, ¿verdad? Hacia acá el hepático derecho, un poco más el hepático izquierdo, y hacia abajo el contraste, un momentito, el contraste, doctores, llega hasta acá y acá hay dos imágenes de defecto de relleno. Acá hay una y acá hay otra. Cálculos en la vía biliar. Coledocolitesis. Miren, esto no puede quedar acá, hay que hacer algo por el paciente. Entonces, el cirujano puede abrir una ventana acá, un pequeño orificio, e introducir por ejemplo, son opciones, ¿no? Este endoscopio muy finito que es un coledoscopio, ¿no? Miren, delgadito, finito, corto, para ver adentro qué está pasando. Y esta es una visión por dentro, ¿verdad?, de la vía biliar. Acá este es el hepático derecho, este es el hepático izquierdo, ¿no? Una cosa parecida hacia abajo, si está así, significa que el paciente está bien, no tiene coledocolitesis, pero ya lo exploramos, ¿verdad? Esta es una forma de explorar la vía biliar, ¿no? Pero otra forma es abriéndole ya la vía biliar al paciente. En esta cirugía se ha abierto la vía biliar, fíjese qué grueso es este conducto colédoco, esta vía biliar principal. Se abre y esto amarillo es una tremenda piedra, enorme, doctores. Y acá igualmente se ha prolongado un poco la apertura de esta zona para retirar las piedras que están acá en el conducto colédoco. Ahora, abierto el conducto colédoco también hay formas de retirar las piedras porque a veces no salen con facilidad. Una forma es utilizar este catéter plegable en su extremo, es un catéter metálico que es como una canastilla plegable, entonces con esto se atrapan las piedras y se sacan, ¿no? Es la canastilla de Dormia. Dormia, por ejemplo, por si acaso es un apellido, ¿no? Ahora, acá tienen otra vista de una abertura del conducto colédoco, o sea, una coledocotomía. Se introduce la canastilla de Dormia y se van sacando las piedras que se van atrapando con esta canastilla que, como repito, es plegable, ¿no? Este señor que ven ustedes aquí, padre de la cirugía mundial, Hans Kerr, tiene una anécdota interesantísima cuando él crea, ¿no?, este drenaje que es un dren de su nombre, o sea, dren de Kerr, ¿no?, que es de un material muy finito, sintético, de látex, muy plegable, ¿no?, muy blandito. Uno coloca esto en el interior de la vía biliar principal cuando la ha abierto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ha explorado, ¿no?, arriba, abajo, etcétera, la ha irrigado, lavado, y ha retirado lo que debe retirar. Entonces,
como quiera que hacia abajo puede haber un desfiladero en la parte final de la vía biliar principal, si solo suturáramos la abertura, a lo cual se denomina sutura primaria, hay el riesgo de que esto estalle y un paciente se llene de bilis por acá. Entonces, para evitar esto, nada más salvador que el Dren de Kerr para estos fines, doctores, ¿no? Ahora, fíjense, también hay la opción de, si es que uno lo usa y ha abierto la vía biliar y ha retirado, aquí hay un tremendo cálculo, fíjense, la vía biliar, luego coloca esto por vía laparoscópica, cierra la ventana que ha hecho y esto sale hacia afuera, ¿no? Sale hacia afuera. El paciente se recupera y después de un tiempo esto se saca simplemente, sin reoperar a un paciente. Hay que saber sacar, evidentemente, un dren así, ¿no? Bueno, este es un paciente que, por ejemplo, se opera, viene luego con ictericia, ¿no? Se opera por vía laparoscópica, ¿verdad? Luego se va a su casa, pero regresa con dolor, el mismo dolor e ictericia. Se le hace una CEPRE, fíjense, este es un endoscopio de visión lateral, ¿no? Se inyecta contraste y fíjense el grosor inmenso de la vía biliar principal con una tremenda piedra, ¿no? Es un tremendo defecto de relleno, ¿no? Bueno, vamos a seguir con el paciente sintomático. El cuadro agudo les decía que es hasta el tercer día de iniciar el cuadro. El cuadro subagudo es después del tercer día de iniciar el cuadro o 72 horas, ¿no? Fíjense que, por supuesto que en toda cirugía hay que tener cuidado, ¿no? Esta área, doctores del abdomen, quizás ustedes tengan alguna visión hasta ahora de lo que es la patología vesicular litiásica y probablemente tengan el concepto de que es un manejo muy sencillo y la verdad es que no es así, doctores. Hay pacientes con cuadros muy difíciles de solucionar quirúrgicamente, ¿no? Claro que también hay patología vesicular de un manejo hasta cierto punto sencillo y seguro, pero no son la gran mayoría. La gran mayoría son pacientes que pueden tener un cuadro agudo o subagudo. Esa es la verdad. Entonces, son pacientes de mucho cuidado, ¿no? Ahora, si además el paciente es de sexo masculino, si además el paciente ha tenido un plastrón vesicular, que es un montón de vísceras que rodean a la vesícula enferma, formando una masa o plastrón, ¿no? Si el paciente tiene un absceso pericolecístico, porque así lo indica la clínica y las imágenes, entonces, ¿qué mejor que tener bien claro lo que es la visión crítica de seguridad de Strasberg? Y dentro de esto, lo que es la visualización en triángulo de Calot, ¿no? Fíjense que por ejemplo, es un cuadro, ¿no? Subagudo. Acá no hay anatomía, fíjense. Doctores, este es el hígado. Algo se ve acá en la vesícula, pero este es una masa, fíjense. La masa está conformada por duodeno, epiplon. Fíjense, epiplon, todo esto rodea, bloquea todo esto. ¿Cómo hace el cirujano para entrar a tallar acá? No es sencillo, ¿no? Entonces, ya después de mucho trabajo, fíjese que acá el cirujano está individualizando, ¿no? Por vía laparoscópica, acá el conducto cístico y esta de acá es la vía biliar principal que uno más o menos identifica algunas veces y otras más o menos intuye su presencia, porque muchas veces los pacientes tienen esto cubierto de grasa, de tejido adiposo, delante de la serosa de la vía biliar principal y no se puede distinguir bien, ¿no? Entonces, mucho cuidado con eso, ¿no? Cuando el escenario es así, o como han visto en las fotos anteriores, en los cuadros agudos que les hemos enseñado hace un momento, el cirujano, ojo con eso, no tiene la seguridad imperiosa de sacar la vesícula completa. Espero que me estén escuchando. El cirujano no tiene la obligación imperiosa de retirar la vesícula completa porque es más riesgoso. Uno puede hacer sangrar mucho a un paciente o uno puede lesionar algo por ahí y no hay cosa más terrible que eso le suceda a un paciente. Otro es que se lesione la vía biliar y uno no se dé cuenta. Y de hecho es algo que sucede, ¿no? Acá, en todo el mundo. ¿Ya? Entonces, ojo con eso, ¿no? Entonces les decía que en este escenario, en este terreno, el cirujano simplemente cumple con hacer una colecistectomía de repente parcial, doctores, y punto, se acabó la historia. Ahorita les enseño qué es eso, ¿no? A esa colecistectomía parcial también se le denomina colecistectomía alotoreca, ¿no? Y el ejemplo que más se parece a esto es acortar una palta a lo largo. Uno corta una palta a lo largo cuando corta una palta, ¿verdad? Entonces, la parte que queda pegada a la pepa y la palta, eso va a estudio histopatológico, es el equivalente a la vesícula con piedras, y la otra mitad queda adherida al hígado y ahí la dejamos, la eliminamos, la cauterizamos, la mucosa se entiende, revisamos bien la hemostasia y se acabó la cirugía, doctores.
¿Me están entendiendo? En ese escenario o en este escenario de cuadro agudo, subagudo, es preferible dejar algo acá que nos ayude a que los exudados que se van a formar en el postoperatorio salgan hacia afuera, sea un poco de sangre, sea hasta bilis, salga afuera y no se acumule acá. ¿Con qué? Con el empleo de drenajes. Hay varios tipos de drenajes, ¿no? Que se pueden colocar acá una vez tratado quirúrgicamente esto, ¿no? Uno de ellos es el drenaje de Penrose, ¿no? Que es bastante requerido. Hay otros también y además el empleo de antibióticos de amplio espectro. Bueno, esta es una secuencia de autores de fotos, ¿no? De lo que es la visión crítica de seguridad de Strasberg, que es preferible que siempre esto, por protocolo, ¿verdad?, se cumpla en el manejo quirúrgico del paciente, ¿no? Fíjense que este es un cuadro subagudo o agudo. El hecho concreto es que es una vesícula muy tensa e inflamada, imposible de asirla con una pinza. Cuando esto sucede, simplemente el cirujano le hace una ventana aquí y aspira la mayor cantidad de contenido líquido que hay aquí en la vesícula y recién se puede asir. Entonces, tomada la vesícula con una pinza, se puede dirigir acá, allá, adelante, atrás. ¿Para qué? Para alejarnos de la vía biliar con esta tracción. Y luego se empieza la disección en este sentido y para empezar a buscar estructuras e identificarlas bien, siempre y cuando no sobrepasemos jamás el surco de Rubier. El surco de Rubier es, doctores, como la frontera limítrofe, ¿no? Encima de la cual estamos seguros y abajo de la cual podemos dañar la vía biliar principal. Cuidado con eso. Entonces, ya pudiéndose asir la vesícula, el cirujano con este instrumento que es un asa o hook, ¿verdad? O cauterio, ¿no? En forma de asa, porque ese es en realidad la forma del diseño de este instrumento, que es cauterio, ¿verdad? Transmite calor eléctrico. Uno le va a crear una ventana hacia este lado y hacia adelante, como están haciendo acá, ¿eh? En esta figura, perdón, en esta foto se nota que se está avanzando hacia este lado y jamás vamos a pasar el surco de Rubier. ¿Se acuerdan bien eso? Entonces, hecho esto, doctores, vamos a procurar identificar con disección Roma. Esta es una pinza de Maryland con la cual estamos disecando un poco acá y despacio, buscando que encontrar elementos. Entonces, procuramos, doctores, identificar elementos y acá, repito, con disección Roma, no corto, no nada, simplemente procura con delicadeza, ¿no?, y cuidado separar estructuras. Uno puede toparse con este elemento que parece tubular, todavía vamos a disecarlo, ¿verdad? Y esto es hacia adelante y luego hacia atrás vamos a hacer lo mismo. Entonces, hecho esto adelante y luego hacia atrás, aparece esta otra estructura acá que cruza de esta forma. Identificando así dos triángulos, o de repente hasta uno, vamos a estar seguros de que no vamos a lesionar nada. Por acá debe estar la vía biliar, ¿no? Que es lo más crítico, ¿no? Doctores, lo más importante en una cirugía de vesícula biliar no es la vesícula, doctores, les repito otra vez. Lo más importante, cuidado con las preguntas de examen. Doctores, lo más importante es la vía biliar principal. Esto de acá, doctores, es diamante, diamante, diamante. Ya, esto, por favor, esto es lo más importante. La vesícula es un anexo, es un apéndice, doctores, es un convidado hasta de piedra, doctores, diría yo, porque la anulamos y se acabó la historia. Esto es lo más crítico, lo más importante. Entonces, bueno, identificamos esta estructura acá que es tubular y que inmediatamente llega a la vesícula y se hincha. Nos deja ver acá una especie de bolsa, ¿verdad? Esta bolsa, que se parece mucho a un cuello de vejiga, como dicen los norteamericanos, es prácticamente la vesícula en su bacinete, ¿no? Y hacia arriba nada más, lo único que cruza debe ser la arteria cística. Por lo tanto, estamos seguros ya de clipar esto, ¿verdad? Y seccionarlos porque estamos lejos de la vía biliar y no la vamos a lesionar y ya podemos ir con seguridad hacia arriba y retirar la vesícula completa o no. Bueno, acá lo que les decía, doctores, fíjense que se forman dos triángulos, ¿no? Uno dentro de otro. Este es el triángulo de Calot.
y este es el triángulo hepatocístico. Los dos son importantes. El primero, porque el vértice de este lado nos está señalando dónde podría estar la arteria cística y luego el conducto cístico. Y el segundo, porque incluye a las dos estructuras y hacia arriba el borde superior del hígado, ¿no? El borde superior del hígado. Atención que este espacio y estos triángulos se crean, ¿ah? Porque no están ahí. Si pretendiéramos que están ahí, tendríamos una visión así como esta, en donde no se ha traccionado la vesícula con nada. El problema está en que esta zona está tan adherida a la vía biliar que si no traccionamos de alguna forma, la vamos a lesionar en alguna parte, doctores. O si no el hepático derecho, o si no los vasos grandes, doctores, acá. Entonces, la tracción permite convertir estos triángulos en un cuadrilátero, fíjense. Y este cuadrilátero aleja de la vía biliar principal y también de los vasos gruesos de por acá, del hilio hepático, ¿no? Y eso es lo que uno debe pretender siempre con una buena técnica, ¿verdad? Una buena tracción. Eso es, doctor, respecto al triángulo de Caló y al triángulo hepatocístico. Bueno, esto más o menos es lo que debería hacerse una cirugía, doctores, de esta zona. Esta, por ejemplo, es una vesícula, ¿no es cierto? Probablemente con un proceso inflamatorio crónico. Acá está el hígado, ¿verdad? Este es el gancho de cauterio denominado asa o hook, como lo hemos dicho, hook, ¿no? Y está la vesícula un poco adherida, un poco de aumento acá, esto es frecuente, ¿verdad? Entonces, una vez disecado y liberado, esto debería quedar así. Estamos seguros que hemos clipado bien en estas zonas conducto cístico y arteria cística, y por lo tanto nos hemos librado del problema mayor que la vía biliar y empezamos a retirar la vesícula de esta parte hacia el fondo. Esta es una forma de tratar, también hay otras más, por supuesto, ¿no? Entonces, si no se pudiera hacer eso por lo que hemos mencionado hace un rato, doctores, el cirujano, ¿no? Como les vuelvo a decir, no está obligado a hacer una colecistectomía completa. Uno puede retirar una vesícula parcialmente, doctores. Y en ese caso puede quedar un poquito de remanente, pero es 1000 veces preferible esto o esto a hacer algún daño por aquí, doctores. ¿Ya? Últimamente el hospital ha recibido alrededor de 5 lesiones biliares, doctores, de varias partes del Perú. Doctores, es un problemón, le digo, no es sencillo, es un manejo difícil, no es sencillo, ya es un problema, ¿no? Hasta el más pintado, doctores, de los cirujanos le puede pasar eso. Y ese es el otro inconveniente, ¿no? Cuando hay lesión biliar, puede aparecer justamente en los extremos del desempeño quirúrgico de un cirujano. Cuando está empezando, porque hay poca experiencia, ¿verdad? Y de repente cuando ya tiene mucha experiencia ya el cirujano, bueno, ya, como ustedes dicen, se bota, ¿no? Ya es un pan comido, una vesícula jamás. Uno debe caer en la tentación de considerar una vesícula fácil a ninguna, por muy fácil que parezca. Porque justamente cuando uno se confía, ahí aparecen los problemas, doctores. Esta cirugía, doctores, fíjense, probablemente en su opinión hasta ahora o en su conocimiento, quizás tenían la idea de que era algo extremadamente sencillo y no es así. No es así. Entonces, esta es otra forma, fíjense, acá se ha avanzado un poco más, ¿verdad? Se ha retirado la mitad de la vesícula y ha quedado acá la boquita del orificio del conducto cístico, que se puede anular de esta forma. Se puede suturar como una jareta o bolsa de tabaco, con lo cual queda esto cerrado. O si no, se puede colocar un tubito acá para que descomprima temporalmente la vía biliar, lo cual también es bueno. De paso, podemos hacer en su postoperatorio un estudio contrastado, ¿verdad? Una radiografía contrastada. Y es que acá, doctores, este es un esquema, acuérdense, porque muchas veces no vemos nada de esto, porque se ha alterado la anatomía, doctores. Otro ejemplo de cómo pudiera uno actuar, esta es una vesícula con un síndrome de Mirici, miren, doctores, no hay conducto cístico y prácticamente hay una buena comunicación de la vesícula con la vía biliar. Y es que a veces se puede confundir esto con conducto cístico, ¿no? Uno clipa, liga acá y se fregó la cosa. Se malogró, doctores. Por lo tanto, trabajando lejos de esto, de esta zona, uno puede dejar un pequeño casquete, como acá, ¿no? Esto se puede anular con sutura, ¿verdad? Y aunque quede este pedacito, que en algún tiempo de cantidad de años a algunos pacientes les puede molestar con la formación de una neovesícula, es el mal menor, doctor, respecto
alguna lesión que se pueda provocar por acá. ¿Ya? Repito, la vía biliar no tiene reemplazo, doctores. Bueno, hay, por supuesto, complicaciones de todo orden, ¿no es cierto? En cualquier cirugía de cualquier zona hay complicaciones, evidentemente, en todo el mundo, y lo ideal es siempre precaver este problema, ¿no? Entonces, cada vez que ustedes tengan un paciente ictérico o haya tenido el antecedente, cuidado, ¿no? La labor de un buen interno es inquirir, doctores, con hasta un poco de obsesión, si es que este paciente que vamos a operar ha tenido esto en algún momento. Si ha tenido eso en algún momento, ojo que este paciente puede tener un problema en la vía biliar, cálculos a la cabeza, ¿no? Y hay pacientes, doctores, que la verdad pareciera no tener ningún problema y lo tienen, doctores. Fíjense, entonces, igual, si un paciente ha tenido una pancreatitis hace tiempo o un tiempo corto, este paciente también puede tener coledocolitiasis, escondida ahí, ¿no? Si un paciente tiene dilatación de vías biliares en la ecografía o tomografía, ojo con esto, ¿eh? Hasta 6 milímetros es una ecografía, es un diámetro ecográficamente normal. Encima de eso, el paciente tiene su colédoco dilatado por alguna razón. La primera causa, cálculos, ¿no? Ojo, si las pruebas hepáticas están alteradas, ¿no? Antes de la cirugía se entiende, ustedes tienen que estar atentos a eso. Incremento de la fosfatasa alcalina o incremento de la gamma glutamina transferidasa, ojo con esto, estos pacientes, y estando o no ictéricos, pueden tener su problema en la vía biliar, ¿no? Las pacientes también que tienen un problema muy largo de tiempo de enfermedad, también son pacientes candidatos a tener coledocolitiasis. Ojo con este síndrome. Este síndrome es muy peligroso, doctores. ¿Quién hace este síndrome? El paciente que es añoso en respecto a su tiempo de enfermedad. Cuidado. Es difícil operar a un MIRIS y no es sencillo. Es trabajoso, ¿no? Se acerca a la lesión de la vía biliar, porque ahora les explico qué es eso, ¿no? Pero también, otra vez, ¿quiénes están acá? Doctores, ¿quiénes están acá? La delegada. ¿Quiénes están acá? En esto que estoy señalando. ¿Quiénes están acá? ANEF. Los niños, por ejemplo, doctor. Los niños, un poco frecuente, ¿no? Pero saben que, ¿quiénes están acá? Ustedes, pues, doctores. Jóvenes o muy jóvenes. ¿Por qué? Porque hay mucha alteración anatómica congénita, doctores. En donde más alteraciones anatómicas pueden haber es justamente en la vesícula y la vía biliar, bastante. Entonces, en todos estos casos, consideren por lo menos esto de acá, doctores. Esto de acá, ¿no? Que es preferible, evidentemente, ir bien informado a una guerra, porque más o menos esto es como una guerra, doctores. Y la información tenemos que tenerla de buena mano y siempre fresca para estar precavidos y saber cómo solucionar un problema. Porque ya en el escenario de una cirugía, doctores, con el paciente ya invadido, ¿no? Ya estando sobre el caballo, como se dice, la cosa se pone peleaguda muchas veces. Entonces, si hemos estudiado bien al paciente, le hemos pedido lo necesario, cuando es necesario, evidentemente, no por pedir, ¿no? Entonces, doctores, si un paciente tiene coledocolitesis, tendría que salir primero de su coledocolitesis y luego ya le operamos la vesícula, después, ¿no? Si no se puede realizar esto, algo muy parecido en sensibilidad y especificidad es la ecoendoscopía. Un gastroenterólogo entrenado que hace buenas ecoendoscopías, ¿no? Lleva un transductor de ecografía por vía endoscópica y colocado en el duodeno, ahí nomás puede hacer una ecografía endoscópica de la vía biliar y decirnos cómo está esto antes de la cirugía. Entonces, 1000 veces preferible eso, doctores. Ahora, esto, doctores, es el síndrome de Mirici, están viendo, incluso tiene tipos, ¿no? Del 1 al 4. Fíjense cómo no hay conducto cístico aquí, para nada, porque la vesícula crónicamente enferma prácticamente se ha incorporado a la vía biliar a través de una buena ventana. Hay una buena ventana en donde la propia naturaleza y la vesícula está tratando de eliminar su problema. Un paciente puede tener un cálculo único y grande en este síndrome, pero también, cuidado, las vesículas esas pequeñitas ecográficamente,
incluso con cálculos pequeños, también pueden tener síndrome de Milicia. Hay una fístula acá, doctores, de la vesícula con la vía biliar. Entonces, muy fácilmente se puede confundir esto como conducto cístico. Y entonces uno seccionar desde acá, pero la consecuencia es una tremenda lesión de la vía biliar, doctores, ¿no? Entonces, fíjense también cómo pueden haber diversas alteraciones anatómicas congénitas. Miren ustedes cómo este es un conducto cístico en cañón de escopeta, ¿no? Este es un conducto cístico que no desemboca en el lado derecho, sino en el lado izquierdo de la vía biliar, miren. O si no, este paciente que tiene su vesícula que desemboca en el hepático derecho, o este que llega a desembocar a un conducto aberrante, ¿no? O estos vasos que son los vasos biliares de Luschka, que drenan bilis de frente del hígado a la vesícula, miren. O si no, este paciente que así congénitamente no tiene conducto cístico. De frente a la vesícula, en un bacinete ancho, desagua su bilis a la vía biliar principal. Entonces, doctores, hay algunas complicaciones, doctores, manejables y otras que son bastante difíciles de manejar, ¿no? Muy manejables, doctores, complicaciones post-colecistectomía, es la omalgia, por ejemplo, un dolor en el lado derecho del hombro, o en el hombro izquierdo o ambos, porque el exceso de CO2 que se ha quedado atrapado y no ha sido evacuado ha irritado los diafragmas y luego como consecuencia provoca un dolor reflejo que es el hombro, ¿no? O si no, el sangrado postoperatorio o intraoperatorio, ¿no? Estos pacientes con cuadro agudo o subagudo son pacientes que pueden sangrar más de la cuenta, doctores, ¿no? Otro es la listesis coledociana residual, es decir, un paciente se opera de la vesícula, pero se han quedado, doctores, piedra o piedras en la vía biliar porque no se han detectado antes, ¿ya? Entonces, ojo, cuidado con esto, ¿no? Esta litesis coledociana residual, ¿no? De repente es la causa más frecuente de ictericia postoperatoria en un paciente que se ha intervenido en la vesícula, doctor. Esto es válido para la cirugía abierta también, ¿no? La causa número uno, entonces, de una ictericia postoperatoria en un paciente operado en la vesícula es la coledocolitesis residual. Se llama residual porque se han quedado ahí. Se han quedado, doctores, piedras no detectadas, ¿no? Entonces, ojo, que como les dije hace un rato, una lesión de la vía biliar que también es una complicación, ¿verdad? Una lesión de la vía biliar puede ser hecha de diversas formas. Se puede seccionar, es decir, un corte, ¿verdad? Se puede quemar con el cauterio, o se puede clipar o se puede anudar, doctores. Porque la verdad es que la anatomía se ha alterado y uno asume que es de repente un conducto cístico, pero es la vía biliar principal. Ustedes dirán, pero ¿cómo puede ser esto posible? No, pues, doctores, se da en todo el mundo, lamentablemente pasa así, sucede, doctores, ¿no? Ojalá no sucediera, pero el hecho concreto es que enfrentamos estos problemas, ¿no? Entonces, si no nos damos cuenta de que se ha pasado eso en una intervención, eso se llama lesión inadvertida, ¿ya? Y puede estar acá, ya les dije, cómo es que se puede haber provocado esa lesión, ¿no? Entonces, estos pacientes lo menos que pueden hacer probablemente es una colección de bilis en la zona, a lo cual se denomina bilioma, o si no, toda la cavidad abdominal inundada de bilis, lo cual es evidentemente un coleperitoneo o biliperitoneo, evidentemente eso provoca una peritonitis, y acerca a un paciente a una sepsis onchoséptico y la muerte. Entonces, mucho cuidado con esto, ¿no? Entonces, todos estos pacientes, doctores, que han tenido alguna lesión, doctores, advertida o no, o inadvertida, ¿no? Indefectiblemente van a ir a diferentes grados de estenosis, a diferentes grados de estenosis. Esto puede suceder tanto arriba como abajo, la desembocadura del conducto cístico, y están consignadas en la clasificación de Bismuth. Ahí están las consideraciones, doctores. Un tiempito y las leen, ¿ya? Este, por ejemplo, es el caso de un paciente que se opera, ¿cierto?, de la vesícula por vía laparoscópica y luego sale de su casa, pero regresa marcadamente ictérico. ¿Por qué? Porque tenía cantidad de cálculos en la vía biliar demostradas acá en una colangioresonancia, miren, doctores, ¿no? Esta foto ya la hemos visto hace un momento, y acá algunas formas a través de las cuales se puede lesionar una vía biliar. En este caso, por ejemplo, se ha confundido el conducto cístico con todo esto, que es la vía biliar principal, doctores. Se está clipando todo eso. Acá ciertamente sí es conducto cístico, pero en esta parte, fíjense que de repente una tracción excesiva o una cortedad muy grande de la desembocadura del conducto cístico acá puede permitir este tipo de lesión, doctores. Otro acá, esta es una lesión por cauterio, alta, porque está cerca a la carina, ¿verdad? Y queda una boca, fíjense.
Esto evidentemente a un paciente le va a significar una cantidad enorme de bilis de eh, ubicación en la cavidad peritoneal, doctores. Y acá se han sumado lesiones, doctores, de la vía biliar, fíjense, la cual ha sido seccionada completamente con una lesión vascular, doctores. Fíjense cómo se ha seccionado acá la rama, perdón, la arteria hepática derecha, doctores, fíjense. O sea, una complicación tras otra, ¿no? Ahora, cuando estamos en el escenario de una lesión de la vía biliares, doctores, si nos damos cuenta, hay muchas opciones que se pueden hacer. Acá está. Desde una sutura simple hasta una especie de bypass, ¿verdad? En una cirugía denominada derivación. En este caso tiene un nombre propio porque es una hepático yeyuno-anastomosis en Y de Rux, ¿no? ¿Por qué en Y de Rux? Porque este es una Y, doctores. Es un asa de yeyuno que se ha subido, se seccionó acá, este es el ligamento de Tay, se seccionó acá, ¿no? Y esta asa que viene hacia abajo se sube, se asciende y se anastomosa la vía biliar. Para eso se cierra evidentemente como un muñón esto. Y luego, esto que cae por aquí se anastomosa con lo que el remanente de yeyuno que se quedó arriba. En este caso estamos usando sutura mecánica. Pero al final esta es una derivación biliodigestiva en Y de Rux, que es una indicación más o menos estándar, digamos, para las lesiones de la vía biliar, de repente un poquito bajas o hasta un poquito, algunos centímetros antes de la carina, para que un paciente de por vida ya elimine su bilis por acá, ¿no? A pesar de esto se puede estenosar, ojo con eso, ¿ah? A pesar de eso se puede estenosar esto y el paciente es un problema de manejo, ¿no? Entonces, hay para estas estenosis diversas opciones. Por ejemplo, se pueden dilatar, ¿no? Estas estenosis se pueden dilatar, doctores, de diversas formas, ¿no? O se pueden colocar estos dispositivos, ¿no? De esta forma, que se denominan stents, ¿no? Estos stents, que son de material protésico, ¿verdad? Se pueden colocar a través de una CEPRE, ¿no es cierto? Y por ahí un paciente puede desaguar su bilis un tiempo hasta que se organicen los tejidos y quirúrgicamente se le puede ofrecer algo a un paciente, ¿no? A pesar de esto, doctores, tanto esta intervención como esto u otras, ¿verdad? Pueden terminar estenosando tanto una vía biliar, doctores, que un paciente puede quedar propenso a ser sometido a una, dos, tres operaciones, doctores. Y al final se estenosa y se estenosa y se estenosa. Entonces, la última opción de manejo, doctores, pudiera ser esto, trasplante hepático. Pues, entonces, fíjense ustedes cómo de una operación de la vesícula se puede acabar finalmente, ¿no? Por diversas razones en un trasplante hepático. Miren, doctores. ¿Mm? No sé si es que vamos a continuar avanzando, todavía tenemos un poco más de tiempo. Bueno, vamos a continuar. Otra cirugía frecuentemente empleada, doctores, es la cirugía del apéndice secal o denominada Pendilab. Esto lo vamos a ver, doctores, en una clase específica, ¿no? Por lo tanto, esta diapositiva la vamos a repetir en la siguiente clase, vamos a avanzar un poco, por favor. Pero otra patología igualmente bastante requerida y realizada son las operaciones de la hernia inguinal, ¿no? En el algo quirúrgico le mencionamos herniolap. Las indicaciones para un herniolap pueden ser para un paciente que tiene una hernia en un solo lado, para el paciente que tiene dos hernias, ¿verdad? O para aquel paciente que se operó de la hernia, pero resulta que al cabo del tiempo otra vez salió. A eso se denomina hernia inguinal recidivada. Ha vuelto a salir otra vez, ¿no? Entonces, hay dos opciones de manejo laparoscópico. Una es la técnica TAP, TAPP, que es transabdominal. Hay que ingresar a la cavidad peritoneal. E ingresando a la cavidad peritoneal es que se colocan los elementos protésicos en las zonas requeridas, ¿no? Y la otra forma de operar esto es la técnica TEP, es decir, no vamos a entrar a la cavidad peritoneal y vamos a hacer esto, abordar la zona extraperitonealmente. Ahora les paso un momento las imágenes, ¿no? Sea como sea la técnica que se ha optado, TAP o TEP, siempre se usa un material protésico, ¿no? Que son mallas de polipropileno, las cuales no son reabsorbibles, o de repente, algunas veces también
un tipo especial de mallas que son semi-reabsorbibles. La idea es que estas mallas colocadas en las zonas requeridas producen una reacción inflamatoria fibrótica intensa, a expensas de colocar la zona esta dura, y es lo que se busca, que queden fuertes para que no recidiven luego, ¿no? Fíjese cómo se ubican los tócares, ¿no? En este caso a través del ombligo, un poquito hacia la izquierda de la línea media y luego en la región suprapúbica para operar en este caso un hernia del lado izquierdo, ¿no? Ahora, viendo la cavidad en la técnica TAP, como le digo a ustedes, que es ingresando a la cavidad peritoneal, vemos cómo esta víscera, doctores, está ingresando al orificio inguinal profundo del lado derecho, porque estamos viendo la parte más baja de la cavidad abdominal de arriba a abajo. Por acá este es el fondo de saco, pero acá hacia arriba, este es el anillo inguinal profundo y ahí se está metiendo esta víscera, ¿no? Siendo que un paciente, otra vez la visión de la parte más baja del abdomen, ¿no? Este es el final del uraco, esta es la fosa pélvica, esta es la región inguinal izquierda, esta es la región inguinal derecha, esto está sellado. Ojalá todos tuvieran así su inicio de región inguinal, pero en este caso, fíjense, hay un defecto acá. Hay un defecto, fíjense que acá hay un hueco. Este es el anillo inguinal profundo que está abierto, doctores. Acá en cualquier momento se mete una víscera y se malogró el escenario del paciente. Un poco agrandando esta zona se ve igualmente acá. Este es como un cráter, ¿verdad? Que es el anillo inguinal profundo, en donde por ahí, en cualquier instante se va a atrapar una víscera y este anillo va a malograr la víscera, ¿no? Bueno, hay, por supuesto, ventajas respecto a la cirugía abierta. Y es que estas hernias, por ejemplo, en general reportan menor tasa de recidivas, ¿no? Pero esto es un poco variable porque pueden ir de 11 a 1 o 2% de recidivas, de acuerdo a las publicaciones, ¿no? Otros son el menor porcentaje de hematomas, ¿no? Que se pueden formar en la región inguinal concretamente. Y por lo tanto, menor tasa de infecciones de sitio operatorio, ¿no? Y además, menor dolor postoperatorio. En general, estas son las grandes ventajas respecto a la cirugía abierta. Pero evidentemente no es tampoco dable decirles que no hubieran complicaciones, por supuesto que pueden haber complicaciones, ¿no? Y por ejemplo, a pesar de que se ha operado por vía laparoscópica, etc., también puede recidivar una hernia, ¿no? Pueden haber incluso lesiones vasculares o nerviosas de la zona que son de difícil manejo. Cuidado, es un poco complicado, esta es un área distinta, vista desde adentro hacia adelante, ¿verdad? No es igual que operar como por delante, doctores. Acá la cosa puede ponerse fea porque hay mucho elemento noble, vascular y nervioso que lesionado vamos a crear problemas en la operación. Entonces, cuidado con eso. Pero también otra complicación, doctores, es la inguinodina, es decir, el paciente queda con dolor en la región inguinal que se ha operado. Y a veces puede resultar una tortura para unos pacientes esto, porque el dolor se cronifica, se vuelve de difícil manejo y refractario, ¿no? Es un problema en realidad la inguinodina, ¿no? Bueno, esta es otra visión de la técnica TAP, doctores. Les dije que hay que ingresar a la cavidad. En este caso ya colocaron la malla, fíjense, en la región posterior de la pared abdominal, de la región inguinal concretamente, pero para eso evidentemente se crea una ventana. Se ha tenido que seccionar acá el peritoneo para llegar acá, colocar la malla y luego con esta misma lengüeta de peritoneo se coloca acá y se sutura, se cierra, porque no debe estar expuesta esta malla a ninguna víscera, porque si no se pega en la víscera, se malogra la operación. Una cosa parecida, acá han usado grapas, por ejemplo, ¿no? Perdón un momentito. Acá han usado grapas para fijar la malla, pero en este caso han colocado una especie de tornillitos denominados tackers, ¿no? Para que la malla no se doble, no se arrugue igualmente, pero a pesar de que se ha extendido bien, está tapando el anillo inguinal profundo, ¿no? También ahora hay unos dispositivos que se pueden usar como un autoadherente, ¿no es cierto? Como si fuese el tris, que unos puntitos y se pega ahí bien la malla, ¿no? Bueno, esta es técnica TAP, como les dije, pero en cambio la técnica TEP, doctores, fíjense, sin ingresar a la cavidad, antes de la fascia aponeurótica se crea un espacio con CO2 y a través de ese espacio, como está sucediendo acá también, ¿no? Uno va a trabajar y va a colocar una malla en la región inguinal de esta zona, ¿no? Bien. Vamos a ver ahora un punto importante que es la cirugía mini laparoscópica. Esta es en realidad una evolución de la cirugía laparoscópica y acá se busca disminuir todavía más el daño tisular, ¿no?
con el empleo de instrumental laparoscópico muy finito, pero no por eso menos fuerte, ¿no? Fíjense cómo los tócares son ya de un diámetro muy, digamos, chiquito, ¿no? Bastante delicado, ¿verdad? Pero no por eso menos fuerte, ¿no? Respecto a la cirugía convencional laparoscópica, fíjense que hay una diferencia en el tamaño, ¿no es cierto?, el grosor de los instrumentos, ¿no? Fíjense que hay diversos instrumentos para el mismo fin, ¿no? Y bueno, hay también bastante mejora en el aspecto estético y también en menor dolor postoperatorio y menor tiempo de recuperación, ¿no? Una variante igualmente de esta cirugía mini laparoscópica es la cirugía de un solo puerto o monopuerto o CL1P o sin huella, ¿no? Los cirujanos que realizan este tipo de procedimiento dicen, bueno, yo no le dejo ninguna huella a mi paciente porque ya el paciente tiene su cicatriz umbilical, entonces yo simplemente estoy entrando por la cicatriz que ya tiene el paciente. Por lo tanto, mi cirugía es sin huella, ¿no? Bueno, son argumentos que ellos esgrimen para defender la técnica, que es cuando se domina una buena técnica, es una alternativa más, ¿verdad? Pero igualmente no por eso está exenta de algunos problemitas, ya veremos eso, ¿no? Ahora, el único puerto que se emplea para esta cirugía de un solo puerto es este dispositivo SILS que permite la introducción de otros instrumentos, solamente y todo a través del ombligo. No solo el CO2, ¿no es cierto?, que es para provocar un nuevo peritoneo, sino estas ventanas que tiene este dispositivo que permiten introducir instrumental laparoscópico para operar a un paciente. Entonces, ¿cómo es que se logra de repente la tracción de una víscera? En este caso, la vesícula, por ejemplo. Se colocan unos puntitos aquí y se sacan, ¿no?, con unos hilos de sutura hacia la pared, ¿no?, hacia afuera, y se traccionan así. Se traccionan de esa forma, doctores. Entonces, nos alejamos en este caso de la vía biliar y podemos hacer una cirugía también interesante, ¿no? Otro, doctores, es que este tipo de cirugía, bueno, evidentemente el talón de Aquiles es el ombligo, porque hay que ampliar la incisión del ombligo, ampliar la incisión de la aponeurosis para que permite eso, el ingreso de este dispositivo SILS, ¿no? Pero como quiera que se está ampliando la abertura en el ombligo, se está traumatizando más la zona, estos pacientes, y respecto a la cirugía abierta, pudieran tener una cantidad de repente mayor de venturaciones a nivel del ombligo, ¿no? Bueno, ahora les paso el primer video y no sé si habrá alguna pregunta, duda, inquietud al respecto, por favor. Doctores. Todo claro, doctor. Ojalá, doctora, lo espero así, ojalá. Bueno, acaba el primer video. Este video no tiene voz, pero le voy a ir indicando qué es lo que sucede. Es una cirugía monopuerto. Es una cirugía de un solo troco. Entonces, fíjense que en este caso, el cirujano evidentemente va a crear una abertura en el ombligo más grande de lo usual, ¿no? ¿Para qué? Para que a través de esta incisión se permita el ingreso del dispositivo SILS que le dije. Entonces, fíjense que se va a abrir la aponeurosis y luego el peritoneo. Eso no sucede en la cirugía laparoscópica. Hay que comentar un poco con nosotros. Doctor, disculpe, no se le escucha su voz o sobre la música. ¿Cómo dice, doctora? Que la música del video, el sonido de fondo estaba muy alto y se sobrepone a su voz y no se lograba entender lo que decía. Ahí hay en el icono que sale como el Sí. parlantito, ahí le puede bajar el volumen. A ver, vamos a ver, doctora, ya un ratito. A ver, doctora, ahora. Doctora. No, doctor. Ah, Se le escucha muy bajo. ¿me escucha ahora?
Ahora sí. Ya, bueno. Vamos a retroceder un poco, ¿ya? Un momento. Bueno, ahí está, ya producido el lomo peritoneal, el cirujano introduce la cámara, ¿no? Y luego, un momentito, ya ubica la vesícula de la tracción. Fíjense que es una vesícula que prácticamente no tiene adherencia alguna, no hay plastrón. Entonces, con ese dispositivo que es el asa o hook, ¿verdad? Que produce cauterio, como le digo, se empieza la disección de la vesícula buscando crear una ventana, y ahora con disección Roma y esa pinza que es la pinza de Maryland, uno intenta identificar el conducto cístico hacia ese lado. Y luego lo propio se va a hacer hacia adelante, ¿no? Es disección Roma, como les digo, ¿no? Hacia ahí, ¿ven? Entonces, esa separación es muy importante, doctores. Luego, el cirujano va a buscar la arteria cística que debe estar un poquito hacia adelante, igual con disección Roma, no cortante, simplemente se separa, ahí está la arteria cística. Entonces, hecho esto, se colocan estos clips de titanio, dos hacia abajo y uno hacia arriba, ¿no? Estos clips de titanio son metálicos, no son reabsorbibles. Y luego, colocados así los trócares, perdón, los clips, se coloca seguidamente este clip en la arteria cística, y luego ya se va a poder seccionar el conducto cístico. Estamos lejos de la vía biliar, están viendo, no estamos cerca. Y luego esa parte de la arteria cística que ya ha sido clipada hacia la vesícula se puede seccionar con el cauterio. Entonces, otra vez se colocan los trócares para traccionar la vesícula, y el cirujano va a ir desinsertando la vesícula de su lecho con el cauterio, ¿no? Ya prácticamente se está acabando ahí eso, ya está libre la vesícula. Uno revisa la hemostasia, es muy importante este punto porque uno tiene que estar seguro que la hemostasia esté bien hecha. Y luego la vesícula tomada va a salir por el mismo dispositivo, ¿no? Por el mismo dispositivo va a salir. Ahí está. ¿Ya? Entonces, bueno, hecho esto ya, hay que hacer una buena síntesis de ese plano peritoneo aponeurótico, en este caso con material reabsorbible, duro, fuerte, de largo tiempo de reabsorción, y luego la piel. En este caso están infiltrando un poco de anestesia porque el paciente probablemente ya se está despertando, ¿no? Ahí está. ¿Eh? Un solo puerto. Bueno, vamos con lo siguiente ahora, ¿no? Lo siguiente ahora es, doctores, la cirugía robótica. Esta cirugía, doctores, ha tenido un auge muy grande, ¿no? Desde hace algunos años ya, porque prácticamente ha revolucionado la industria biomédica, ¿no? Son instrumentos de mayor precisión, es impresionante, doctores, todas las funciones que pueden tener los robots, ¿no? Repiten o simulan todos los movimientos de los brazos y las manos de un cirujano, ¿no? El robot tiene diferentes partes igualmente similares a un ser humano, tienen hombros, codo, muñeca, ¿verdad? Brazos, ciertamente, ¿verdad? Pero el detalle interesante acá es que el robot, ¿no? Opera y es manejado a distancia, no está en la misma mesa, o sea, el cirujano robótico, el cirujano robótico no está en la misma mesa, sino está a una distancia y manipula, ¿no? Maneja todas las partes del robot desde esta consola, sentado sobre esta consola, ¿no? Eh, la gran mayoría de dispositivos de este tipo en el mundo son de patente norteamericana, ¿no? Porque prácticamente esta tecnología ha tenido bastante auge desde Norteamérica hacia el resto del mundo, y es la que tiene la primacía probablemente en todo el mundo, ¿no? Estos dispositivos tienen muchas partes de seguridad, ¿no? Hay mucha precisión, doctores, incluso no tiemblan para nada, ¿no? Los robots tienen tal destreza, o sea, el cirujano robótico maneja tan bien
y con tanta perfección estos instrumentos que el sangrado por eso es mínimo, la verdad. Hay dispositivos también para hemostasia espectaculares, ¿no? Esta es la consola que les digo, delante de la cual se siente el cirujano y manipulando estos pedales y esta especie de joystick, que son los instrumentos que permiten manejar a distancia los brazos del robot, se puede realizar esta cirugía, ¿no? Hay ventajas ya no ahora sobre la cirugía abierta, sino sobre la cirugía laparoscópica. La comparación se hace ahora con la cirugía laparoscópica, ¿no? Hay menor requerimiento y pérdida de sangre con la cirugía así, porque los dispositivos que tienen de hemostasia son muy, muy buenos. Permiten hacer una denominada hemostasia perfecta, doctores. Fíjense. ¿Por qué? Porque la visión también es tridimensional, cosa que no tiene la cirugía laparoscópica. El nivel de detalle es tan grande, Dios mío, que las personas que se entrenan con esto refieren, ¿no?, que el manejo llega a ser muy bueno, hasta cierto punto les resulta más sencillo que la cirugía laparoscópica, fíjense ustedes, ¿no? Entonces, estos pacientes, por lo mismo que tienen estas ventajas, tienen menor dolor postoperatorio, tienen menor tasa de infecciones postoperatorias, sobre todo de sitio operatorio. Los pacientes pronto también salen de alta, incluso con cirugías grandes o de envergadura, ¿verdad? Y sus periodos de recuperación son más cortos, ¿no? Hay una ventaja muy grande igualmente, que es la parte ergonómica del cirujano. El cirujano, laparoscopista o cirujano que hace cirugía abierta, que opera generalmente parado, doctores, termina, dependiendo del tiempo de operación o el número de cirugías que hace, con dolor de cuello, de espalda, de brazos, de manos, de piernas, de cinturas, son varias cosas, ¿no? Entonces cansa más, pero en este caso el cirujano, al operar sentado, pues es bastante confortable, ¿no? Puede hacer una cirugía más larga, pero el cirujano está sentado, el cirujano robótico, me refiero, ¿no? Ahora, por supuesto que como otras cirugías, también el cirujano robótico tiene cirujanos asistentes que están acá alrededor del paciente, porque en este caso el robot ya está dispuesto sobre la mesa de operaciones y el paciente, y está el personal también de enfermería, que es, son instrumentistas robóticas, ¿no? O instrumentistas robóticos varones, ¿verdad? Es un equipo en realidad que tampoco requiere un enorme espacio de sala, digamos, ¿no? Porque una sala convencional, digamos, es más que suficiente para una cirugía de tipo robótica, doctores. Bueno, los robots, por supuesto, pueden manejarse también de manera semiautónoma, pueden responder incluso a comandos verbales, doctores, ¿no? Sin embargo, como evidentemente no todo es tan perfecto que digamos, hay algunas cositas también que se pueden mencionar respecto a la cirugía robótica, que es que, por ejemplo, hay mayor tiempo de inversión en la operación, hay mayor tiempo operatorio, ¿no? Y es que también las cirugías muchas veces son de alta complejidad o en espacios muy pequeños, ¿no? Pero llega bien, o sea, la visión y la maniobrabilidad llegan perfectamente bien, ¿no? Es más caro, ciertamente. Todavía los robots tienen algún tamaño, ¿verdad? Que pueden resultar de repente un poco voluminosos todavía respecto de los robots que primigeniamente aparecieron hace ya varios años, ¿no? Pero la tendencia es que este tamaño igualmente baje, disminuya, ¿no? Y con eso se va a lograr evidentemente muchas mejores cosas, ¿no? Y como sucede con otro tipo de biotecnología, probablemente los costos también bajen, ¿no? Por supuesto que hay un tiempo de inversión también en el montaje y desmontaje de brazos, pero las últimas generaciones de estos robots, Da Vinci, ¿no? Particularmente la versión XY, obvia muchas de las cosas que estamos mencionando. Entonces, bueno, por supuesto que se puede operar también a distancia de doctores de un país a otro, de un continente a otro. De hecho, así nació la cirugía robótica. El primer paciente que se opera por cirugía robótica fue un paciente que se opera en Europa, pero el cirujano robótico estaba en Norteamérica, miren, ¿no? La visión tridimensional es una cosa espectacular, doctores, con el nivel de detalle que tiene, ¿no? Y el cirujano robótico tiene un dominio y control absoluto de los brazos y otras partes de los robots, doctores. Son maniobras muy precisas y seguras, doctores. Los robots no tienen temblor alguno. El cirujano normalmente puede temblar un poquito, eso no es anormal, es más bien usual, frecuente, ¿no? Pero en el caso de robots, para nada. Hay muchas aplicaciones, este es un apretado resumen, ¿no? De todo lo que se puede hacer con cirugía robótica, por ejemplo, cirugía de la próstata en el caso de cáncer, ¿verdad?
con prostatectomía radical, ¿no? Operaciones ginecológicas del área cardíaca, pulmonar, bueno, vesicular, páncreas, ¿no? Esófago, obesidad mórbida, cáncer de recto, que es una zona bastante chiquita, doctores, para maniobrar, ¿no? Bueno, riñones, otorrino, cabeza y cuello, es decir, neurocirugía, ojos, ortopedia, infinidad de doctores, aplicaciones, ¿no? Bueno, esto es más o menos más de lo mismo. Hay un detalle igualmente que uno ve en las pantallas, una amplificación de 10 veces, doctores, el tamaño real, ¿no? Entonces, imagínense ese nivel de detalle, y encima es 3D, olvídense, pues, ¿no? Eh, Hay incluso sistemas touch, ¿no?, que hay en las pantallas, y hay unos sensores especiales que están en la consola del cirujano, que pueden tener también un control con la propia gente, con la propia frente del cirujano. El cirujano, cuando desprende momentáneamente la frente de esta consola y de esta parte, y automáticamente separa cualquier movimiento del robot, y hay otras partes también de seguridad muy interesantes, ¿no? Fíjense que estas son las partes de la consola que el cirujano robótico manipula, se parecen a esos joysticks de videojuegos, ¿verdad? Manipulando esto, y los pies también, hay unos pedales acá abajo, pueden maniobrar perfectamente bien al robot, ¿no? Estos son algunos instrumentos, doctores, que se pueden emplear en cirugía robótica. Este es un, doctores, portagujas, ¿verdad? Este es un sellador de vasos, ¿no? Hay forceps, ¿no? Es decir, hay una infinidad de instrumentos que, a pesar de su tamaño, ¿no?, son bastante firmes, muy seguros, y se pueden angular y girar en diferentes posiciones, doctores. Esta es una sala de cirugía robótica. Fíjense que no es una tremenda sala, ¿no? El cirujano robótico está operando a alguna distancia. Este es el equipo asistente del cirujano robótico. Por acá está el anestesiólogo, otro cirujano robótico y un instrumentista, los cuales están siguiendo el proceso de la intervención a través de esta pantalla, colocado en la torre de cirugía robótica, ¿no? El robot está colocado justamente en la mesa de operaciones donde está el paciente, evidentemente, y el cirujano, como digo, opera a distancia, ¿no? Bueno, hay, por supuesto, otras aplicaciones interesantes de la cirugía robótica, y es el impacto en la enseñanza, ¿no? Hay otras formas de aprender y de enseñar, doctores, con simuladores, ¿verdad? Con modelos especiales que simulan o remedan perfectamente bien las partes blandas de una cavidad, de un espacio anatómico, ¿verdad? O de tejidos, incluso con una tecnología denominada áptica, que le da al cirujano la sensación táctil, cosa que no lo ofrece la cirugía laparoscópica, doctores. Hay diferentes zonas y procedimientos que se pueden practicar de esta forma, doctores, con estos simuladores de cirugía robótica. Doctor, Sí, sí, disculpe, doctora. buenas noches. Hay un grupo de 5 alumnos que ahorita tenemos 3 clases cruzadas. Queremos pedirle permiso para poder retirarnos Adelante, a- adelante. Muchas Adelante. gracias, doctor. Bueno, ya falta poco, menos mal. Entonces, hay también, por supuesto, simuladores, ¿no? Estos simuladores se pueden adaptar para enseñanza a distancia y virtual, doctores. Y muchos procedimientos se pueden ensayar de esta forma, evidentemente, sin un paciente, ¿no? Si ustedes, en las residencias quirúrgicas que ustedes probablemente tienen conocimiento, particularmente en el Perú, la gran mayoría de entrenamiento de los residentes lo hacen en personas, doctores. Hay, por supuesto, algunos modelos, algunas sedes, ¿no?, de residencia que ensayan también en modelos hasta animales, ¿verdad? Con los permitidos, se entiende, o si no, otros que no lo son, ¿no? Pero ustedes averiguan, inquieren, muchos residentes, doctores, hacen con supervisión, evidentemente, y tutoría, su entrenamiento en los seres humanos, lo cual puede de repente objetarse desde el punto de vista ético, ¿no? Probablemente, doctores, esto poco a poco pase, ¿no? Poco a poco dé espacio para este tipo de entrenamiento ya en otras áreas, de repente tampoco en cirugía prácticamente robótica, sino en otras áreas, porque ojalá no suceda eso, que por lo menos pase sin todavía tener, pues, el espacio para acomodarse bien a esto,
y luego, por supuesto, eso se formalice, ¿no? Bueno, por supuesto que estos métodos de enseñanza-aprendizaje también pueden permitir evaluar, doctores, a residentes y a cirujanos para su acreditación, ¿verdad? Bueno, pero otra aplicación interesante es la cirugía con puerto único, doctores, fíjense, robótica. O sea, hay un solo puerto y ese solo puerto, doctores, en los sistemas Da Vinci también se está incursionando muy interesantemente con buenos resultados. Todavía falta un poco, pero ya empezó la cosa, ¿no? Esta es una tabla, doctores, que la publica la Universidad Ricardo Palma hace 3 años, ¿no? Y esta tabla, doctores, muestra cómo estamos en la región respecto a cirugía abierta. Fíjense, perdón, robótica. Robótica, autores. En Brasil, por ejemplo, hasta este año habían 37 robots, autores. México 10, Chile 7, Argentina 6 y así. Pero Perú, doctores, 0. Caramba, es un problema porque hay gente que se ha entrenado, doctores, cirujanos y enfermeras, ¿no? En cirugía robótica, ¿no? Y en un momento, hace algunos años, ya estaba casi todo hecho hasta que finalmente se malogró todo y no hay robot en el Perú. Fíjense. República Dominicana, que es un país que tiene muchas carencias, ¿no? Tiene doctores bastante problemas, ¿verdad? Tiene su robot, pero no tiene robot. El Perú podría tener, doctores, varios robots. ¿Y por qué no pasa eso, no? ¿Qué cosa es lo que ha sucedido, doctores? Hay un reto ahí que tienen ustedes, que prontamente, probablemente incursionen en muchas áreas, ¿no? De ver que esto se revierta, si es que antes no se logra, porque no es justo que el país nuestro esté rezagado en esta área, y como en otras también, ¿no? Bueno, vamos con el primer video, doctores. Ahí les va. ¿Están escuchando, doctores? Doctores, ¿se escuchan? Sí, Sí se doctor. escucha, doctor. Ya. Un momentito. ¿Están escuchando? Fundamentalmente la seguridad para Sí, el doctor. paciente. Sí, doctor. Una mejor capacidad de disecar, de hacer una buena disección de los tejidos, vamos a llegar con mayor facilidad a lugares del organismo donde con la cirugía laparoscópica o la cirugía abierta no íbamos a tener esa facilidad de acceso. Vamos a tener mayor seguridad a la hora de realizar las suturas, a la hora de identificar las estructuras y por lo tanto vamos a poder preservar estructuras que nos interesa preservarlas y acceder a el foco que queremos intervenir con mucha mayor seguridad, con mucho mayor grado de libertad de movimiento y en definitiva eso va a repercutir en un beneficio para nuestros pacientes. El robot Da Vinci en la zarzuela se está utilizando en diversas especialidades. Lo utilizan mucho los urólogos, lo utilizan los ginecólogos para cirugías muy específicas y difíciles, los otorrinos también lo están utilizando y nosotros los cirujanos digestivos pues fundamentalmente lo estamos utilizando para la cirugía bariátrica, para el bypass gástrico y la gastrectomía vertical y muy especialmente en los tumores del recto, que son los más difíciles y más delicados y también estamos ampliando ya todo tipo de cirugías. Estamos haciendo también el colon en general y patología gástrica, hernias de hiato gigantes, acalasias y bueno, cualquier tipo de cirugía en realidad se puede hacer con esta técnica, o sea que poco a poco iremos ampliando las diversas patologías en las que lo vamos a usar. No es la tecnología del futuro, es la tecnología del presente. Está completamente establecido ya como un estándar de utilización de esta tecnología en prácticamente todos los hospitales de Estados Unidos. De hecho, ellos no suelen tener uno, suelen tener varios robots en distintos departamentos y utilizan el robot y está sustituyendo de una manera fundamental a la cirugía laparoscópica. Son cirugías de pequeña incisión y prácticamente todos los grandes hospitales
tienen esta tecnología y la están utilizando actualmente. No podemos hablar de futuro, tenemos que hablar de presente. En futuro ya veremos a ver lo que nos depara, pero vamos, seguro que cosas muchísimo mejores de lo que tenemos actualmente, pero es la tecnología de ahora. Este robot nuevo, el XY, que es este que está aquí detrás, con respecto al anterior, nos permite actuar en diversos campos, en distintos campos del abdomen, sin necesidad de tener que desmontarlo, o sea, sacar todos los brazos y girarlo. Una vez colocado, él solo puede ir girando y entonces nos da mucha más movilidad dentro de la cavidad abdominal. Aparte de eso, incorpora una conexión con la mesa, que los dos solos están interconectados de tal forma que si nosotros queremos mover la mesa para poner al paciente con la cabeza más abajo, que habitualmente lo tenemos que hacer en nuestras cirugías, o rotarla, pues el robot está sincronizado y se mueven juntos. Eso también es una gran ventaja. Y además, en los diversos brazos estos, pues incorpora herramientas de trabajo que nos son muy útiles, como por ejemplo el sellador de vasos para ir coagulando las arterias y las venas más gordas y más principales. Incorpora también una cortadora, una endograpadora que hace las anastomosis intestinales, y todo eso ya viene incorporado en estos brazos, que en el anterior pues teníamos que hacerlo con un ayudante fuera del ámbito del robot. Doctores, este último video, que aunque está enfocado en el área urológica, también menciona muchas cosas interesantes que por favor les recomendaría que presten muchísima atención porque son de mucha valía. Ahí les va. El cáncer de próstata, en contraposición con la hiperplasia benigna, es un crecimiento tumoral maligno que se produce en la próstata de los hombres. Es un tumor extremadamente frecuente, más frecuente cada vez con la edad, y este cáncer, digamos, cuando lo detectamos precozmente, podemos operar la próstata, quitar la próstata por completo para curarlo. Y ese es el objetivo que tenemos tratando a nuestros pacientes. Existen muchas opciones de tratamiento clásicas, la cirugía abierta, la cirugía laparoscópica convencional, ahora la cirugía con asistencia del robot Da Vinci, y hoy en día, en la mayoría de los pacientes jóvenes menores de 70 años, la cirugía es la opción más adecuada para la gran mayoría de estos pacientes. La cirugía robótica es como cualquier otra intervención. El paciente va al quirófano, se le anestesia. Generalmente, como el robot utiliza unos puertos de acceso al abdomen que se hacen a través de pequeños orificios, esos orificios hay que hacerlos, hay que colocar esos puertos de acceso, y después el robot se acopla y se coloca en posición operatoria. Se colocan los instrumentos y entonces se lleva a cabo la intervención. El beneficio de la robótica, antes de todo, es de estar una cirugía mini invasiva. Significa que introducimos los instrumentos por pequeños orificios. Y el primer avantaje es que no hay dolor, casi ningún dolor después de la cirugía. No hay el problema de las heridas, que se curan durante semanas y semanas. No hay infección de la piel, porque no se abre la piel. Tenemos una visión perfecta de todos los pequeños vasitos, controlamos perfectamente la hemostasis y sangra mucho menos que una cirugía clásica, por ejemplo. Es una cirugía mucho más rápida. No perdimos tiempo para disecar los otros órganos porque estamos directamente sobre la próstata para disecar. Menos tiempo perdido, mejor la recuperación, la extensión en el hospital habitualmente por la próstata es de 2 días, 3 días al máximo. Antes estaba al mínimo de una semana. Y se ve actualmente, con la experiencia que tengo de 16 años, se ve mucho menos complicaciones. La cirugía robótica, cuando la gente lo oye, no sabe qué pensar, no sabe si le va a operar un robot o cómo se lo imagina. En realidad, el robot Da Vinci es un instrumento robótico que es un robot esclavo, es decir, que obedece exactamente lo que quiere el cirujano que el robot haga.
O sea, que el robot no tiene independencia a la hora de operar. Es una tecnología muy probada, muy segura. El robot tiene muchos mecanismos de seguridad para que nada ocurra que sea peligroso para el paciente, y en un equipo experimentado como el nuestro, pues es muy difícil que haya problemas importantes. La calidad de vida depende de detalles de menos de 1 milímetro. Y esos detalles se ven perfectamente con el robot. Manejamos la próstata con pequeños instrumentos de 3 milímetros a la extremidad. Significa que hacemos una cirugía muy fina, muy clara, con poco traumatismo, y el resultado, naturalmente, oncológicamente y funcionalmente, es mucho mejor que las técnicas clásicas que usábamos en el paseo. Para los cirujanos ha supuesto un gran avance, porque el cirujano trabaja en condiciones de comodidad mucho mayores. Estas operaciones a veces son largas y fatigan mucho al cirujano, que tiene que operar de pie. Pues el hecho de trabajar sentado es muy agradable. La ampliación de la visión es increíble, nos da un detalle anatómico fantástico, y la versatilidad de los instrumentos nos permite hacer cosas que antes no podíamos hacer. Se necesita un asistente para trabajar con el robot de muy alto nivel. Es un trabajo no únicamente del cirujano, es el trabajo de un equipo. Es muy importante de conocer este detalle. Bueno, por desgracia, el cáncer de próstata en sus inicios no da síntomas, de modo que muchos pacientes pueden desarrollar un cáncer de próstata sin saberlo, y que cuando se detecte porque da síntomas, ya de forma tardía, pues sea demasiado tarde para curarlo. Por eso los urólogos insistimos en que los hombres deben revisarse a partir de los 40 años, hacer una primera revisión del antígeno prostático específico, que nos va a dar una idea del riesgo que tiene ese hombre de padecer un cáncer, y nos va a permitir asesorarle con qué frecuencia se tiene que revisar posteriormente. El factor de riesgo más importante es la edad. Se ha demostrado hace poco que el tabaco también tiene influencia en el desarrollo del cáncer, la herencia familiar. Los hijos de hombres que han tenido un cáncer de próstata en una edad joven tienen un riesgo más elevado que la población general de tener un cáncer de próstata. Son los factores fundamentales. Por desgracia, no todos los cánceres de próstata son operables. Hay muchos cánceres que detectamos ya demasiado tarde, pero en general la mayoría de los pacientes hoy en día se detectan en un momento en el que la cirugía les puede ayudar. Pienso que la técnica, la robótica va a evolucionar. Vamos a operar casos más y más avanzados. Hemos visto sobre estudios en los Estados Unidos que si estamos enfrente de un tumor muy largo, con micrometástasis se puede operar. Y no le operábamos antes porque estaba una cirugía con mucho riesgo, con mucho sangre perdido. Ahora es mucho más simple y podemos tratar enfermos que no se trataba antes con tumor localmente muy avanzado. Y la evolución que vamos a ver sobre la robótica es de disminuir el tamaño del robot, disminuir el número de brazo, y vamos a presentar probablemente el nuevo robot con un brazo único que va a trabajar dentro del cuerpo con un orificio único de entrada. Es el futuro por el año que viene en tema de robótica. Los pacientes hoy en día deberían saber que la medicina avanza muy rápido, que hay centros que se quedan un poquito atrás en algunas técnicas, y que hay otros centros donde se hace una medicina, digamos, mucho más avanzada que en otros, porque son más especializados o porque tienen mejor acceso a la tecnología. Bien, doctores. ¿Habrá alguna pregunta, por favor, alguna duda, inquietud? Doctores, ¿alguna duda, inquietud, por favor? Ha estado clara la explicación, doctor. Seguro. Ojalá que sea así, pues. Caramba.
No hay ninguna pregunta, me parece un poco extraño, doctores, que haya quedado tan claro todo. ¿Mm? Bueno, doctores, si no hay preguntas, vamos a ir cerrando la sesión de hoy día. Por favor, repasen nuevamente esto. Es mejor así. Deben hacerlo frecuentemente porque el número y el volumen de información que tienen que revisar para su examen es grande, ¿no? Bien, entonces será hasta la siguiente clase. ¿La delegada está presente ahora? Sí, doctor, sí estaba toda la clase. Es que llamé, le pregunté y no contestaba, doctora. Mire, Así que como llamó, bueno, ya. Dígame, doctor. mire, mañana estaba programada la clase de verdad, pero me va a ser un poco difícil, la verdad. No sé si de repente, doctores, a eso de las 9, así podríamos hacerlo. Caso contrario, podría ser incluso el sábado o domingo. Coordinamos la hora. Ya, doctor, mañana a las 9 también, si usted puede, estaría bien. Su micro está apagado, doctor. Doctores, entonces quedamos así, ¿ya? Probablemente no les puedo asegurar 100%. Quizá me puede enviar un mensaje por WhatsApp, doctora. Si no le contestar es que estoy haciendo algún procedimiento o